Y así comenzó el que es el último mes, ya estamos en el último mes del gobierno del presidente López Obrador. Hoy, en su conferencia mañanera, se volvió a ir muy duro en contra de los jueces que otorgaron amparos para evitar que Cámara de Diputados discutiera la reforma judicial. Más que amparos, fueron suspensiones que ya fueron detenidas por amparos. Pero el presidente de cualquier forma se fue muy duro en contra de ellos. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo. Imagínense, el Poder Judicial se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. El presidente criticó muy duro a los jueces que ordenaron esta suspensión, pero no dijo nada de otros jueces también del Poder Judicial que concedieron un amparo para que mañana, temprano o mañana a la hora que sea, la Cámara de Diputados pueda revisar, discutir, en su caso llevar al Pleno el tema de la reforma al Poder Judicial. En este momento, 22:43 de la noche, tiempo del centro del país, la posibilidad de que los diputados discutan y voten la reforma no está suspendida en este momento. Por cierto, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia anunciaron que se sumarán al paro de labores contra la reforma al Poder Judicial. Ya los trabajadores están cumpliendo 2 semanas, el paro de jueces, magistrados y trabajadores, y hoy así lo decidieron los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia. Hicieron una votación ahí en la zona de Murales, en el edificio central de la Corte. Según informaron, votaron 1,072 trabajadores, de los cuales 951, una inmensa mayoría, votaron por sumarse al paro. El Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionales de la Corte, quienes convocaron esta votación, informó que mañana la asistencia laboral será normal, pero que en el curso del día van a dar los detalles de cómo y cuándo se materializará el paro de labores. Los resultados de la votación van a ser entregados mañana al Pleno de la Corte y pedirán que se discuta cómo los ministros apoyarán a sus colaboradores en este paro. Queda para el registro. No son muchas personas, lo vimos hace 2 semanas con la votación de los jueces y magistrados, eran unos 1,500, 1,700. La inmensa mayoría participó y la inmensa mayoría votó por suspender labores. Ahora tampoco son muchos trabajadores, pero la gran mayoría de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia votaron y votaron por ir al paro. La posición del Poder Judicial, de los trabajadores y de los actores del Poder Judicial en México es clarísima en contra de la reforma. Y las imágenes que vimos la semana pasada de cómo muchos de ellos le aplaudían a ministros no fueron imágenes montadas. Ahí está, cerca del 90% de los trabajadores de la Corte deciden irse a paro. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Inclusive luego de rechazar la solicitud de la ministra Lenia Batres para tomar medidas contra el paro de labores, hoy la ministra Lenia Batres, desde su cuenta de X, opinó esto sobre la decisión de los trabajadores de la Corte. A los ministros y ministras no se nos ha transmitido ningún nuevo punto en el orden del día del Pleno de mañana, fuera de 2 acciones de inconstitucionalidad. Pero a la prensa, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Habría que preguntárselo a la ministra. También expuso. Sí. Por cierto,
Voy a insistir en que la Suprema Corte no tiene facultad para suspender sus obligaciones jurisdiccionales. Más bien, está obligada a velar porque el resto del Poder Judicial las cumpla. Como sea, los ministros votaron su propuesta con 9 votos en contra, solo 2 a favor. Y en medio de este paro, 2 jueces otorgaron suspensiones provisionales para frenar la discusión y la votación del dictamen de la reforma al Poder Judicial. Lo que decíamos hace unos momentos. Bueno, uno de estos jueces, Ciro, fue Marta Eugenia Magaña López, jueza del distrito en Cuernavaca, Morelos. Hoy esta jueza recibió el respaldo de los trabajadores del Poder Judicial que se concentraron afuera de los juzgados federales de Morelos y quien acusa ha sido constantemente amenazada. Nosotros hacemos todos los días nuestro trabajo y nunca esperamos el reconocimiento. Lo que casi siempre esperamos son los reclamos y para eso estamos hechos. Yo en esta ocasión no puedo hablar mucho del tema porque no puedo comprometer el criterio. Ese acuerdo nos representa a todos y esta vez me tocó hacerlo a mí. Si está correcto o no, va a haber un tribunal que lo revise. Y es así como debería de ser la independencia judicial. Muchas gracias. Bueno, ya los diputados de Morena adelantaron que van a presentar una demanda de juicio político contra estos 2 jueces, los jueces que concedieron las suspensiones provisionales para detener la discusión de la reforma. Hoy el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, pidió a estos diputados que detengan el proceso de juicio político en contra de los jueces. Estamos en septiembre y así creo que así van a estar. Avancen, retrocedan,